Saludos hermanos, muy buenos días. El día de hoy amaneció el mundo con una noticia importante, con una noticia que va a convulsionar, que se cumple lo que habíamos dicho aquí hace no muchos meses, que es la apertura del tercer sello, el caballo negro, que tiene la balanza y viene la crisis y viene el reseteo mundial. Hoy día amaneció el mundo con la caída de un banco grande, poderoso, que es Silicon Valley Bank. Y eso ha derivado en que muchos bancos a nivel mundial están cayendo en picada. Vamos a ver un video que preparamos esta mañana, ¿no? Que es para analizar todo este tema. Así que, como decimos, esta es una de las referencias, pero otra de las referencias, desde luego, es la pesadilla no en Elm Street, sino en Wall Street. El desplome de los bancos de Estados Unidos que ha contagiado a Europa. Vamos a ver de todas formas, porque después del dato de empleo de Estados Unidos hemos... Hace tan solo unos momentos quebró uno de los bancos más importantes de Estados Unidos y se teme que se desate una crisis financiera. Sí, así como lo escuchás, estamos hablando del Silicon Valley Bank, que a pesar de no ser tan famoso entre las personas, era uno de los 20 bancos más poderosos del país. Y no fue tan solo una noticia, ya que esta situación afectó a todos los bancos del planeta porque es la segunda quiebra. Cuando dicen que invertir es peligroso, que es mejor dejar el dinero en el banco. Vean lo que pasa, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos cayendo a la quiebra el día de ayer. Ahora no son uno, son dos los bancos que se han visto afectados en los Estados Unidos. Realmente son bancos pequeños regionales. No deberían generar gran susto. Sin embargo, puede ser una señal de que la cosa es más grave de lo que... Se desploma el Silicon Valley Bank, uno de los 20 principales bancos de USA. Afectando la economía mundial y las principales bolsas de valores en el mundo. Buenas tardes, les voy a mostrar la bolsa de valores. Miren los bancos en rojo. Miren, Banco de Chile ha ganado un 0,78. Pero mira todas las compañías, todos los bancos. Este es el sistema bancario. Banking Line, sistema de bancos. El Commercial Bank, KeyBank ha perdido un 2 puntos y algo. El Technologies SS, el Coinbase, son bancos. Y bueno, mire, todos los bancos están en rojo. Citizen Bank, HP Enterprise, Standard Nissan Bank, Bank, Banco de Santander de Brasil ha perdido un 3,68. El Victor Bank ha perdido un 4,28. El Banco do Brasil casi un 6%. Esto está en caída libre a nivel mundial. Banco Bradesco Global Payment ha perdido un 5,1%. Sistema global de pagos. Discovery Financial Service, Barclays. Estos son los bancos del mundo, amados hermanos, en caída libre. Colapso total sistema bancario y lo están haciendo un día viernes. Quiera Dios que el día lunes no haya pasado nada y que Viene el gran reseteo mundial. Nosotros habíamos anunciado esto. ¿Por qué sabemos que pasa esto? No solamente por la profecía del Apocalipsis del tercer sello, sino básicamente porque estamos en año Shemita. El judaísmo celebró el año anterior el Shemita, pero porque ellos cambiaron la fecha, es algo registrado en un libro que se llama el Sefer Olam.
Ellos cambiaron para que no coincida la profecía de la muerte del Mesías, no por sí, de Daniel. Entonces, como coincidía, cambiaron y retrasaron un año, adelantaron un año el festejo del Shemitah. Hoy es terminando el penúltimo Shemitah y comienza el último Shemitah hasta el 2030 y de ahí el año jubilar y comienza el milenio con la gran tribulación. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Como dijo Mendeleev, ustedes vieron que ahí apareció un ex primer ministro ruso, él anunció ya que iba a haber un reseteo mundial. Esto es algo programado. Y hacemos un llamado a nuestros hermanos que se encuentran en otros países, especialmente en Latinoamérica, y a los que son poseedores de los fondos de redención. Los fondos de redención. Recuerden que la primera salida de Egipto fue con el dinero de los egipcios. Recuerden ustedes, los hermanos, los que saben de esto, van a entender, y si no, pueden consultar. Es un tema un poco largo, pero yo sé que hay hermanos, porque el Eterno tiene aquí y en otros lugares hermanos que están siendo beneficiarios de los bonos de redención, porque Wells Fargo ya abrió los códigos para que puedan retirar esos dineros. Entonces, ustedes saben qué deben hacer, deben ayudar al pueblo que se va a refugiar en las montañas, que es un pueblo pobre. Ese dinero les pertenece a ellos porque son los años de esclavitud del sistema. Y ahora sí voy a continuar algo relacionado a esto. ¿Qué es el reino? El reino es donde no va a haber estas maldades que hace el hombre, estas caídas, este empobrecimiento para recuperar dinero. El reino es algo que viene contra el sistema de los gobiernos, del sistema mundial, el imperialismo global que ha invadido desde que salió Esaú peleando desde el vientre con Jacob. Ellos están en disputa hasta hoy. Edom, Esaú ha invadido, ha infiltrado todos los imperios. Y nosotros hoy día vamos a ver cómo termina esto y comienza el reino. ¿Qué va a pasar en el reino? Yo sé que es un tema un poco difícil para muchas personas que vienen de un contexto religioso, inclusive que la mayoría de nuestros hermanos de las supuestas raíces hebreas se encuentran metidos en religión. Casi no entienden, inclusive hasta con temas de Satanás, del infierno, del cielo, cosas que ustedes ya han superado. Esto se trata de un gobierno del Eterno. Nadie puede estar a punto de ganar al Eterno. Él se planteó 6,000 años, ya están por cumplirse los 6,000 años. El reseteo mundial viene porque está programado. Por eso se abrieron los sellos desde 1996, cuando aparece la casa de Israel regresando desde las naciones. Se abren los sellos para que nosotros seamos entendidos. Esto no puede entender una persona que viene de la religión, ni nuestros padres que hayan estado en una iglesia, porque no era para ellos. Cada uno va a ser juzgado conforme a lo que escucha. Si ustedes lo que están escuchando hoy, también para ustedes, aparte de ser una solución, puede ser juicio, porque a ustedes se les va a preguntar o se les va a cobrar lo que acaban de oír. Están viendo, hace no muchos días, nosotros dijimos que en estos días iba a pasar esto. Esto es una cortina de humo para poner lo que están pensando en el foro de Davos. Y yo no puedo decir más porque nos van a bajar el video. La agenda que viene para la próxima década es lo que se llama el gobierno del nuevo orden mundial. Y es lo que el Eterno nos ha advertido, y donde vamos a estar nosotros protegidos en un lugar en la montaña al abrigo de nuestro Hacedor, mientras Él juzga al mundo, como dice el libro de Isaías. Entonces también nosotros debemos empezar a comprender qué va a pasar en el milenio. Ya acabamos de ver esto. El milenio, ¿cómo será? ¿Qué? ¿Es el cielo? No es el cielo. ¿Ustedes han visto que en la Biblia diga que ya la iglesia se va al cielo y aquí se queda el mundo? No. Yeshua dijo en Mateo 24 que vendrá un sonido de trompeta. Los entendidos de la Torah saben lo que son las trompetas. Saben que es la fiesta de las trompetas. Inclusive la señal del Hijo del Hombre viene en una celebración de fiestas de trompetas, porque es en la luna tierna del 7º mes, cuando la tierra está bañada por Virgo, por la constelación de Betula. Entonces, todo eso son alineaciones y son el contexto de que tenemos que tener. Este libro de Apocalipsis no se puede saber luego, es hoy. Y para entender este libro de Apocalipsis tenía que haber pasado la pandemia que acabamos de pasar, el 2019. Y también eso, las inoculaciones. También, porque
Acuérdense que el Eterno está resguardando a un pueblo de sangre y las modificaciones del ADN son las que Él está diciendo no hagan muchas cosas. Por eso tienen que ustedes alinearse en un conocimiento o en una congregación del Eterno. Salir de esas congregaciones que no les están enseñando Apocalipsis, porque el Apocalipsis es con el periódico de hoy. Entonces, en el milenio, ¿vamos a estar en el cielo? No, en el milenio va a haber tecnología, por supuesto. Pero ¿por qué tiene que el Eterno hacer sus juicios? Porque dice en el libro de Isaías 2, dice que el mundo va a caminar a la luz de la Torá, de la ley. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Yahweh, a la casa de Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión, o sea, del monte Sión, que hoy está tomada por los házaros, por los falsos judíos y por pueblo del Eterno que pertenece a la casa de Judá, que está engañado por las obras de la ley, por el Masea Torah, por el Talmud y por la religión, ellos tendrán luz, pero también va a ser juzgado el falso judío edomita que está allá. Y ustedes van a analizar al final de este estudio cómo es todo el proceso que habla las escrituras desde que comienza el reino hasta cuando termina. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. ¿Eso ha sucedido alguna vez? Jamás. Jamás ha sucedido. Solo hoy puede haber una globalización de la Torá. Antes no podía haber eso. Isaías 35, habrá paz permanente y los redimidos de Yahweh volverán y vendrán a Sión. ¿Dónde estaban mayoritariamente los redimidos según Abdías 1:20? En Latinoamérica. Y será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán de la tristeza y el gemido, porque acabamos de pasar la gran tribulación para estos versos. La visión futura de Israel, según Miqueas, dice, acontecerá que los postreros tiempos, que el monte de la casa de Yahweh será establecido por cabecera de los montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, vendrán muchas naciones y dirán, venid, subamos al monte de Yahweh, a la casa de Elohim, porque va a haber un templo en Jerusalén, el tercer templo de Ezequiel 40 al capítulo 48, hay un templo futuro. Nos parece un poquito difícil, pero va a existir ese templo. Están las medidas y vamos a presentar la maqueta donde va a vivir el Mesías y donde se va a hacer una casa de gobierno al mundo. Y la casa de Elohim de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y andaremos por sus veredas. Todo el mundo va a guardar la Torá. Va a ser eliminada muchas personas y va a ser eliminada la simiente extraña, la cizaña, que esto tiene que ver con genética. Y juzgará entre muchos pueblos y corregirá las naciones poderosas hasta muy lejos. Para eso ustedes van a ser ascendidos de conciencia. Ustedes van a recuperar un cuerpo glorioso, un cuerpo ascendido que va a reinar a las diferentes naciones. Por eso es que no son muchos. Por eso es que tienen que ser suficientes. Dice, sus espadas se convertirán en asadones y sus lanzas para hoces, no habrá guerra. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. ¿Ustedes ven algo que ahí esté sucediendo en el cielo? Nada. El cielo es una falacia de la religión cristiana. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Yahweh de los ejércitos lo ha hablado. Se instaurará un sistema de jueces, de reyes en las diferentes naciones. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Solo esos primeros años cuando estuvieron las 12 tribus. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel, a Jerusalén, que hoy es la gran ramera. Ustedes ven cómo concluye hoy es la gran ramera, hoy es Sodoma y Egipto, Apocalipsis 18. Hoy Israel está profanada por el judaísmo házaro, el falso judío, el proveniente del Cáucaso que dirige el gobierno y que ha traído también pueblo. Ya. Ustedes saben que el cántico de Moisés comienza con un pueblo en Egipto. Nunca están en las sinagogas ni en las iglesias.
Comienza con un pueblo y voy a leer los últimos versos del Cántico de Moisés que termina con un pueblo asentado en un lugar específico de la tierra prometida al Eterno. Dice, Éxodo 15, ¿quién se comparará con Yahweh entre los dioses? Dice. ¿Quién se compara en grandeza y en santidad? Nos impresionas con tus portentos, extendiste tu brazo derecho, que es Yeshua, y se los trajo a la tierra. Por tu gran amor, guías a tu pueblo que has rescatado, por tu fuerza los llevarás a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo, la angustia dominará a los filisteos, los jefes edomitas se llenan de terror, tiemblan de miedo los caudillos de Moab. Esos son los que se hacen pasar hoy por judíos. Ese es el estudio de Edom. Por tu gran poder, Yahweh, quedarán mudos como piedras hasta que haya pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti, y tú los harás entrar y tú los plantarás en el monte que te pertenece, que hoy está ocupando Edom, en el lugar donde tú, Yahweh, habitas, en el santuario que tú, Señor Yahweh, te hiciste. Él, Yahweh, reina por siempre y para siempre. Esto no ha ocurrido hasta el día de hoy. Nunca nadie ha ido a tomar la tierra. Las tribus se perdieron hace 2700 años. Solo quedaron la casa de Judá, que en la parábola del hijo pródigo es el hermano mayor. Y porque tenía que nacer el Mesías de ahí. Y por eso es que estas profecías nunca se han cumplido. ¿Se irá al cielo la iglesia? No, jamás. Eso no trata la Biblia. La Biblia no es solamente pedir y que se haga y creer ciegamente. No, la Biblia se trata de una historia, de un pueblo que tiene un Mesías, un Redentor, que tiene un Elohim, un rey de la creación, su creador, que no es el mismo, porque es demasiado grande como para ser el mismo. Y esta historia de la escritura de la Biblia de los 6000 años no es para todo el universo, es para la tierra. Probablemente de aquí comienza algo para el universo, pero la Biblia nos muestra hasta cuando este pueblo pasa el milenio y son ascendidos a otro nivel, que se llama la fiesta del Shemini Atzeret, porque todo de Shabbat. Si ustedes niegan la Torah no van a entender lo que yo estoy hablando. La fiesta del octavo día. Hemos anunciado muchas cosas, no por profecía o porque estemos tomados del espíritu ni cosas raras. Es porque todo esto se entiende. Por eso es que el día de ayer está comenzando lo que venimos diciendo. Ya hemos dicho esto 9 años. Este año es el reseteo. Saquen sus dineros de los bancos. Compren algo que sea efectivo. No tengan dinero en efectivo. Tenemos todo este año que se va a caer, a desplomar. Va a haber hambre. Busquen la manera de sobrevivir, de guardar. Si pueden comprar joyas, compren. Necesitan algo tangible. Sus billetes no van a servir ni para hacer una fogata. Bien, vamos a ver ciertos aspectos que van a suceder en el milenio. Viene un reino de justicia. Recuerden que hubo una gran maldad. Los jueces hasta el día de hoy, no hay justicia en ninguna parte. Ustedes han visto a Julian Assange, un periodista acusado de atentar contra un país. Eso se llama injusticia. Ustedes han visto libres a asesinos. Los asesinos de la Segunda Guerra Mundial luego fueron directores de la NASA y directores del proyecto Monarca de la CIA, como Joseph Mengele, criminales, porque este pueblo los llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Este tiempo es de maldad. Este tiempo estamos en manos de la banca mundial, de la banca edomita, de la banca házara, del sistema de la bestia, del dragón rojo, el dragón escarlata. La estrella de David originalmente era roja. Esa las representa a ellos. Dice, en el tiempo futuro habrá trabajo para todos. Isaías 65. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Vivirán largo tiempo con buena alimentación y buenas costumbres de vida, sin farmacéuticas, sin petroleras.
No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Yahweh y sus descendientes con ellos. Ese es el reino, eso espera el mundo, eso espera el Eterno, llevar a la tierra a un lugar de paz, a implantar justicia. ¿Cómo el Eterno puede sacar a su pueblo y dejando esta injusticia y esta irrupción en su creación? Dañada la creación, dañada la tierra, perturbada, alterada genéticamente todas las especies del planeta. Los pocos banqueros son dueños de las transnacionales de la información, dueños de la verdad, dueños de las farmacéuticas. Han hecho con ustedes un negocio. Ustedes saben lo que significan esas cosas que nos pusimos aquí. Es un negocio multimillonario. Y también están acabando con la especie. Se creen con autoridad divina. Ellos están juntados en sus logias, en sus hermandades secretas, en sus logias masónicas. Han sido infiltrados. Les recomendamos ver el estudio de la familia Rothschild, la historia de un plan de dominación mundial, y también les recomendamos ver Esaú versus Jacob, que son estudios que tenemos en este canal. Aquí, por ejemplo, la gente, muchos de nuestros hermanos de la restauración piensan que vamos a volver al pasado en el futuro, porque va a ir el reino milenial. Esto no es para los cristianos, sino para los hermanos de nuestro camino. Todo es con modernidad. Recordemos que en el tiempo de la tribulación, cuando haya pasado, será el milenio, la gente va a tener tecnología porque van a irrumpir especies. El mismo Yeshua tiene tecnología. Él fue siempre llevado detrás de la nube. Bajaron nubes en el monte Sinaí. Todo fue detrás de las nubes. Hubieron caballos que vuelan. Hubieron gente que descendía y hablaba en el tabernáculo. Eso se llama tecnología, aunque ustedes no lo entiendan y aunque todos estos 3000 años no hayan entendido. Y él fue hecho superior a los ángeles. ¿Quiénes fueron los que irrumpieron en la tierra, hicieron toda esta maldad e hibridaron gente humana? Los ángeles caídos, eso vemos en el libro de Nog, en Génesis 6, en el libro de Jacer. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta todas estas cosas para poder entender. Ahí no vamos a caminar con túnicas blancas, ni ir al pasado, como dicen, van a guardar la ley. Entonces piensan que es ir al pasado. La ley es futura. En la ley no hay propiedad privada para que nadie se enseñoree, no hay monopolios. En la Torá del Eterno es justa. La Torá del Eterno no tiene clases sociales más que el sacerdocio y su pueblo. Y el que más trabaja, más tiene. Por eso Yeshua dijo que van a haber pobres. El que no se esfuerce, vivirá en paz, pero no puede disfrutar de lo que hagan los frutos de sus manos, del trabajo. Todo eso tenemos que entender. Para empezar el reino tenemos que derribar todos los obeliscos del mundo. Los obeliscos tienen que ser derribados porque eso mandó, inclusive en Jeremías, se manda a derribar las piedras de Heliópolis. Cuando ustedes ven un obelisco, sea en las divisiones de las naciones, o sea en Washington, por ejemplo, un obelisco gigante en la Argentina, en Buenos Aires, o vemos el obelisco de Central Park, el obelisco de Londres, el obelisco del Vaticano, son obeliscos egipcios. Es adoración solar. Por eso es que ustedes ven el Vaticano que tiene adoración solar. Inclusive en la Plaza de San Pedro vemos adoración solar. ¿Qué es el obelisco? Las corbatas de los que sirven al sistema. Una corbata es un falo, es el símbolo, es el pene de Ra incircunciso. Esa es la señal. El mundo hoy adora al Dios Sol, por eso adoran en Sunday, incluido el cristianismo evangélico, que es lo mismo que el cristianismo católico, porque no pueden hacer diferencia porque tienen las mismas Biblias, no han restaurado, no se han visto como pueblo, se ven como entidad separada. Todo esto tenemos que derribar cuando comience el milenio. También hay profecías que dice que Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra la sangre inocente. Va a caerse el muro de los lamentos, va a caer Jerusalén, tiene que ser caída esa Jerusalén, va a caer el sionismo mundial con la banca, con todos los que dirigen, con todos esos capitanes que han gobernado el mundo durante más de 4000 años. Ahora, ¿qué es el reino? ¿Qué es el evangelio?
¿Qué es las buenas nuevas del reino? Veamos en la Reina Valera cómo si está, a pesar de ser en griego, de haber traducido un libro hebreo, como dijo Papías, dice Mateo es un libro hebreo, no es un libro griego. Claro que no existen las copias porque quemaron en la persecución. Entonces se trastornó, ¿por qué? No, tal vez ni con mala fe, sino que las comunidades de Pablo, cuando vieron el problema en Judea, empezaron a aislarse del problema político y social de Judea, y para no sucumbir ante el imperio, no sufrir la persecución, y ellos se vieron como una entidad separada que adoraba a Jesús. Entonces se perdió todo el contexto y empezaron a separarse. Eso se llama, hay un video en nuestro canal que se llama Historia del Cristianismo, la ruptura de la raíz original. Ya, Mateo 24:14, Biblia Reina Valera dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Esto hablamos en el video anterior, en el estudio anterior. Entonces nosotros, para saber exactamente qué dice aquí, tenemos que recurrir al griego, pero en el interlineal, no en la traducción como está en español, sino en el orden como está escrito originalmente, para poder entender. Por ejemplo, en inglés se escribe a veces al revés, ¿no es cierto? Cuando palabras, igual, tenemos que recurrir a cómo fue escrito para poder entender qué quiere decir aquí. Según la Reina Valera, dice que el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo, y luego decir, te testifiqué, nos vemos, hasta luego, te vas a ir al infierno, gracias, me voy. Porque piensan que vendrá el fin, quiere decir el cielo. Y no es así, es la palabra telos, la palabra el fin de una era. Pero no es ni siquiera de la manera como está traducido. Esto quiere decir así, y será proclamado este buen mensaje, la noticia del reino en la entera tierra habitada hacia adentro, para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin de la era. ¿Qué quiere decir? Que es un reino en la tierra, un reino en la tierra que va a testificar delante de las naciones y va a llevar al mundo entero a un mundo de paz, de shalom. Ese es el evangelio del reino realmente, aunque la palabra evangelio no consta. Yo les comparto, esta es una tabla cronológica, si es que alguien desea, en el video puede parar. Y esto también son eventos que pueden parar el video y ver ciertas concordancias para establecer cómo nacerán niños, cómo hay eventos en el reino, que no es en el cielo, no. Para entender esto de aquí sí es algo muy difícil. Estamos haciendo una actualización. Tenemos que entender la diferencia entre Yeshua versus Jesús, con todo respeto. Hay que establecer una diferencia. ¿Quién es Yeshua y quién es Jesús? Ya, ustedes van a ver que Jesús es un montaje de la iglesia católica, porque tiene cosas no bíblicas. Es el Dios que adora a la iglesia católica y cristiana, que es un renuevo. Pero Yeshua es el verdadero Mesías. Murió, Jesucristo romano, murió en cruz con 3 clavos. La iglesia es Salvador. A ver, dice, es creado por el paganismo greco-romano, fundador de la religión llamada cristianismo. Nació el 25 de diciembre, predicaba en griego, rubio de ojos azules, se vestía con ropas romanas blancas, vino para anular la Torá, la ley, abolió el Shabbat, sustituyó por el domingo, por el Sunday, día del sol, permitió la alimentación a base de animales impuros, algo que sucedió en el año 178 con San Eleuterio. Ustedes pueden buscar que recién en el año 178, a 140 años de la resurrección, primera vez comienzan a comer cerdo los cristianos. Antes no comían cerdo. Hasta guardaban Shabbat los primeros cristianos. Abolió las fiestas del Eterno, sustituyéndole por Navidad, Año Nuevo, Halloween y todas esas fiestas. ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es el verdadero Mesías? Es el maestro practicante de la fe judía, que era su fe. Nació en una fiesta de Sukkot, predicaba en hebreo y arameo, morenito, de cabellos negros, cabello corto como manda la Torá, se vestía con un manto, con un kesed, usaba tzitziot, flecos, según Números 38, 15:38.
enseñó la obediencia de la Torá, enfatizó en ayuda a los necesitados, combatía las tradiciones humanas contrarias o añadidas a las escrituras, que en ese tiempo solo era la Torá, no había el Nuevo Testamento. Sus enseñanzas se aproximan en gran parte a los esenios y a los fariseos, de dos grandes ramas de la fe practicada por Israel, además de contener algunos elementos peculiares. Volverá a establecer su reino en Jerusalén. Llamó a las personas al amor, que implica obediencia a la Torá en términos concretos. Es el novio y el nombre de su novia se llama Israel. Ese es el verdadero Mesías. No es la suplantación de la que vivimos. Ahora sí vamos a entender estas cosas, ¿no? Ya vemos que cómo es la palabra evangelio bien traducida. Dice las escrituras que las 2/3 partes de la población mundial, es decir, si somos, digamos, unos 8,000, las 2/3 partes vienen a ser como 5,000, digamos así, 5,000 y un poquito más, van a perecer en la gran tribulación. O sea, ustedes saben cantidad de muertos que va a haber en los 15 próximos años, es esto. Entonces va a reducirse la población. Esto también es una filtración del trigo y la cizaña. Van a caer las costas. Les sugerimos ver los estudios de las copas de ira y de las trompetas, que son los eventos que vamos a pasar. Porque para todas estas cosas que van a suceder, ¿cómo va a cambiar la topografía de la tierra? Por estos cataclismos y también por la maldad de los hombres, una guerra nuclear que se abre antes de la gran tribulación, es decir, en los próximos 7 años va a haber una guerra mundial. Entonces, nosotros vemos que hay una afectación de la tierra. Ya, va a haber grandes inundaciones. Dice que va a desaparecer la 1/3 parte de las islas, la 1/3 parte de los peces, la 1/3 parte de casi todo. Por eso suenan las trompetas, para que su pueblo, ustedes que son su pueblo, sepa qué hacer. De acuerdo a la Torá, dice en Números 19, cuando oigas el sonido de la trompeta en terúa, o sea, un tono de terúa, no shofar. Shofar es una ridiculez de las raíces hebreas de Occidente, por favor. Ese es un engaño, están perdiendo a la gente. Hay gente vuelta que piensa que va a ser literal. No, el Eterno cuando dice, Roberto o Mercy, escuchen, la primera trompeta es esta, te está diciendo, atenta. Tienes que saber que va a caer lluvia ácida, que va a haber piedras, rocas que les llaman granizo de fuego, que es algo imposible si no son rocas de fuego, es por un asteroide que probablemente sea Apophis, que se acerca a la Tierra en el 2029 y el 2036, que es un peligro, una amenaza. Pero nosotros también de esto, ustedes pueden ver el estudio que hemos hecho de las trompetas y de este asteroide que se aproxima, que es muy probable que sea este. Si no es este, será otro, pero es un asteroide que se llama Ajenjo en términos bíblicos, que es amargura. Es la última prueba del celo que va a pasar el hombre, de acuerdo a la Torá. El hombre tiene que ser Jacob. Ustedes que ya van a estar como Jacob, hoy día son Jacob restaurados recién del cristianismo, donde eran Efraín, extraviados, borrachos, ebrios, por el divagar de los pastores, como dice Isaías 28. Cuando ustedes estaban ahí, hoy ya están Jacob. Entonces, en la gran tribulación, Jacob tiene que pasar la misma prueba de las aguas amargas. Por eso se llama amargura. Lo mismo pasa cuando nosotros vemos a los sacerdotes en el templo. Cuando un hombre tenía celos de su mujer, les llevaban y le daban un brebaje de aguas amargas. Todo eso, o sea, todos son figuras. No es que estamos jugando a algo, es la manera de ser del Eterno. Para que nosotros, la última generación, entendamos de esto, es porque hay figuras repetitivas. Por eso es que se nos hace fácil digerir todo en esta última generación. Como se le dijo a Daniel, Daniel, no te aloques, sella el libro, esto no es para ti, es para la última generación, donde va a aumentar el entendimiento, no la ciencia. Eso es una falacia de la traducción. El entendimiento, el da'at, la comprensión. Hoy, ¿por qué podemos comprender? Porque tenemos internet, porque tenemos avistamientos. Hace 2 meses acá nos están metiendo los avistamientos, ya se están apareciendo estos,
y de una manera para meter al mundo al nuevo orden mundial. Amenaza mundial, gobierno mundial. Ya estamos avisando. Ayer lo que pasó en los bancos de Estados Unidos que ha afectado a todo el mundo y viene peor, y es de este año Shemita. Este año hay que saber cómo hacer. ¿Ustedes creen que el Eterno nos iba a avisar de todo esto? Pueden ver videos de hace 9 años, los videos que hicimos recién, ese de los sellos de Apocalipsis. Ahí dijimos que este año viene el reseteo mundial. Y nuestros hermanos que están en el plan redención, Nesara, Gesara, que todo eso es un engaño, un enredo, pero sí les van a dar el dinero, porque el Eterno va a permitir que nuestras congregaciones tengamos dinero para salir a las montañas a sustentarnos, porque así pasó en el primer Éxodo. El pueblo del Eterno, nadie le regala ni 2 reales al Eterno, ni 1 centavo le pueden regalar al Eterno, él es dueño de todo. Entonces, ¿qué hizo el Eterno cuando salieron la primera vez? Les cobró todo el tiempo extra de 200 años de esclavitud. Cuando Moisés reunió a ver si es que tenían oro el pueblo, resulta que sobró y eran esclavos. Así va a pasar hoy. Y vamos a entrar con fe y se queme el arroz. Entonces, nosotros no podemos negar que esto sea parte de aquello. Esto de aquí hace unos 5 años podrían decir, no, este hermano está ya conspiración, mezclando religión con conspiración. Pero realmente esto es una verdad. ¿Quién puede negar que existe unas pocas familias como los Walbur, los Rockefeller, los Rothschild, los DuPont, que son dueños de BlackRock, que quieren comprarse hasta Venezuela, que se consumieron todos, hasta el papel higiénico, mandaron a quemar desde sus fábricas de Polar, compraron la producción, quemaron. Lo que está haciendo Estados Unidos en este año, comprando la producción en los campos y quemando los campos de los agricultores para generar una crisis. ¿Y por qué han querido tomarse Venezuela? Porque Venezuela tiene 200 años de petróleo. Por eso es que todas las agencias noticiosas de la derecha banquera predican sobre Venezuela. Yo no digo que estéis defendiendo algún gobierno, porque no hay gobiernos buenos, no existe justicia, por eso viene el reino. Pero hay que saber la verdad. Hay que saber la verdad y hay que saber con quién nos alineamos en este último tiempo. Los que son entreguistas al sistema, especialmente de Estados Unidos, ellos nos van a hacer sucumbir, nos van a meter lo peor de lo peor. Aquí, por ejemplo, ya nos quitaron el otro lado de la noticia que era Russia Today. Rusia es una fuerza que ha equilibrado que no nos maten en este último tiempo. De acuerdo a Apocalipsis 14, que sale un ángel de Oriente y dice, no maten, no acaben todavía los 4 ángeles que venían a acabar con la tierra, no. Sale de Oriente y le dice, no, por favor, todavía, porque todavía no sale Efraín, los 144,000 tienen que salir, y esos salen en la caída de Damasco, de acuerdo a Isaías 17, donde dice, Efraín va a salir de las naciones cuando caiga Damasco. Entonces, por eso es que si es que no asomaba la guerra de Ucrania, ahorita ya estábamos hasta con la 10ª dosis, ya medios robotizados. Eso de la noche a la mañana, o sea, ya es un inocente que no se dé cuenta. Asoma la guerra y dicen, no, quítense nomás las mascarillas. O sea, es algo que irrumpió, porque así el Eterno tiene. No es que Putin o esa gente sean ángeles del Eterno, son emisarios. La palabra malach, un enviado, puede ser bueno, puede ser malo. Eso se traduce como ángel. Entonces, de todos esos estudios también tenemos aquí en los estudios de los sellos. Esto sucede en el 6º sello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se elimina cuando cae este sistema? Al final de la tribulación, vemos la parábola del trigo y la cizaña que nos enseñó Yeshua. Dice que, como decía, uno será tomado y otro será dejado, ¿no? Lo que hablábamos la semana anterior. Como cuando se quiere separar el trigo y la cizaña, se bota el trigo, la cizaña se va y queda el trigo para el reino en la tierra. ¿Qué dice el cristiano? Que se va, ¿no es cierto? Ya eso es cosa de ellos. Porque los que quedan en la tierra van al reino. Y es el trigo y la cizaña. ¿Y quién es la cizaña? La cizaña es lo que hizo la serpiente antigua.
Es una entidad que no es el diablo de toda la Biblia, es una entidad probablemente biológica que dañó la simiente de Adán. Sino que para esto tienen que ver ustedes el estudio de las dos simientes, donde propiamente nosotros podemos darnos cuenta que por un verso que dice que Adán es hijo de, Caín es hijo de Adán, es un verso moderno, una traducción sesgada. Yeshua leía el Targum Jonatán, y en el Targum Jonatán dice que Caín es hijo del ángel que estaba ahí. Si ustedes leen el Talmud, el Zohar, la Mishnah, que vamos a poner como están viendo este momento en el video, ustedes se pueden dar cuenta que todo israelita del primer siglo sabía que habían dos simientes. Por eso Yeshua les dice a los judíos de Domitas, no a todos que estaban delante de él, les dice, ustedes son familia de víboras, simiente de serpientes. Porque Yeshua no puede mentir, porque se descalifica como Mesías y ni puede maldecir a ningún israelita, porque está la profecía de que maldito el que te maldice, y él no puede descalificarse. Entonces eso les recomendamos ver. Este es el primer templo de Salomón, el que hizo Salomón hace 3000 años. Este es el segundo templo que empezó a hacer Herodes en el año 40. Este es el segundo templo. Pero en las escrituras hay otro templo. Este es el tercer templo que va a existir en Jerusalén, les guste o no les guste, entiendan o no entiendan. Ahí van a haber sacerdotes levitas no resucitados, porque tiene que ser un sacerdote levita hombre, y va a haber los resucitados que van a ser ustedes, que van a ministrar como reyes y jueces en diferentes lugares. ¿Ministrar con qué? Con la Torá, la ley que sale de Jerusalén, la palabra del Eterno del Monte Sión. Este templo es tal cual está descrito en Ezequiel. Esta maqueta la hizo la arquitecta quiteña Sonia Hidalgo Zurita, o Zurita Hidalgo. Bueno. Nadie se va al cielo, porque el Eterno les dice que les va a dar una tierra en Génesis, y entran a la tierra y toman la tierra de Canaán, ¿no es cierto? Pero resulta que le dice en Génesis 15:18, te daré desde el Éufrates hasta el Nilo. Jamás el pueblo ha tenido esa tierra. Viene en Ezequiel 48 otra repartición, ya no como la que hizo Josué, es otra repartición. Esa es la tierra prometida. Ahí es donde fue el diluvio. No fue en toda la tierra. También les recomendamos ver el estudio del diluvio. O sea, ustedes ven que hay muchas cosas que se salen. Por ejemplo, el estudio del diluvio es algo tomado también con el National Geographic, unos estudios que hizo en el Mar Negro. Y está clarito, inclusive sacan unos fenómenos que sucedieron en ese tiempo en el Sol, que afectó la Tierra, y también unas estalactitas en Bulgaria, en unas cuevas a las orillas del Mar Negro, donde se ve la pluviosidad de cada año. En las estalactitas uno puede ver cuánto ha llovido cada año, y ellos ven que hace 5,000 a 6,000 años hubo una afluencia de lluvia como 50, 60 veces más grande de lo normal. Es como los árboles, ¿no? Uno tala y encuentra en los círculos los años que puede tener un árbol. Igual, así se estudia la geología. Nosotros vemos en el capítulo una nueva repartición de la tierra, lo que les acabo de decir. No es esta repartición que hizo Josué, sino es otra repartición, es otra manera. O sea, el reino del Eterno no es idas al cielo. Si es que ustedes piensan, y a pesar de eso, hoy día se van pensando que se van a ir al cielo, entonces están diciendo al Eterno que es mentiroso. ¿Sabe por qué se creó eso? Porque aquí solo vemos a Israel, y la iglesia necesitaba posicionarse de alguna manera. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Es que el Señor Jesucristo nos dijo que solo el Nuevo Testamento. Mentira. Eso no ha dicho. No existía el Nuevo Testamento. Al último. Ya, en Apocalipsis 11:18 se habla de que van a haber un juicio a los que dañaron la tierra. ¿Quiénes dañaron la tierra? Los que han hecho el extractivismo, que han dañado la tierra, inclusive se pelean por la tierra, se pelean por el petróleo, por los recursos naturales.
Cuando ya sabemos que desde los años 30 han existido motores de energía interminable. En el video del Gran Desenlace 1, hace unos 9, 10 años que hicimos, ya mostramos a mucha gente que ha sido hasta muerta por inventar máquinas que funcionan con energía de la Tierra, del campo magnético de la Tierra. Tenemos un motor que dura 300 años prendido, que hizo un inventor que está vivo hasta hoy, Griffin, si mal no recuerdo. A él le compraron la patente, pero nunca la publicaron. ¿Por qué mataron a Tesla? Porque Tesla tenía la manera de conseguir energía libre. ¿Quién lo mandó a la muerte? Lo mandó JP Morgan, dueño de Chase Manhattan. Él tenía el negocio del cobre y Tesla inventó la manera de llevar la corriente de continua a alterna, reduciendo los cables, ¿no? El tamaño de los cables. Porque antes para llevar la corriente eran unos cablezotes, entonces él vio la manera. Y después, cuando pudo establecer inventos con energía libre, entonces ya no le gustó a la élite y por eso es que él murió abandonado en un hotel. El hombre más inteligente que ha existido, más que Einstein. Le permitieron a Thomas Edison que le robe todos sus inventos, porque esa es la maldad. ¿Acaso eso no es maldad? ¿O creen que el Mesías va a venir solo al borrachito que está ahí, que ya no jala? No, eso es un producto de la maldad, de toda esa parte donde las grandes potencias con su tecnología se han apropiado de naciones como las nuestras. Hace un mes, la general del Comando Sur de Estados Unidos dice que Latinoamérica tiene los recursos de los norteamericanos acá. O sea, se da cuenta. O sea, ella dice eso, porque eso es como nos miran a nosotros, ¿no? Por eso es que a estos países les conviene tener un monigote que sea, mejor dicho, un banquero o alguien dueño de la prensa. ¿Por qué la prensa siempre se compraron los banqueros? Porque todo funciona en el mismo círculo. Porque todos los que tienen prensa, por lo general buscan tener bancos, por lo general buscan tener prensa. ¿Para qué? Para controlar la información y manejar la economía. Y manejar la información. O sea, miren que en la Torá existe una prohibición de que todo el que diga calumnias o falsas o mentiras, o también que cree miedo en el pueblo, debe ser cortado del pueblo. Por eso viene el Mesías, para que alguna vez este mundo tenga justicia, cuando ustedes en ese tiempo van a vivir informados. Hoy día todo el mundo sabe que el mismo dueño de Mobil, Exxon, de Standard Oil, los Rockefeller, fundaron la OMS. ¿Qué hacen los Rockefeller fundando la OMS? ¿Qué hacen los Rockefeller financiando la liberación femenina? ¿Qué hacen los Rockefeller o George Soros hoy, dueño de Fox News, y promoviendo los pañuelos verdes pro abortismo en Argentina? ¿Qué hace? ¿Por qué el presidente no me acuerdo si es que es de un presidente jovencito en el norte de Europa? No sé si es de Austria, me equivoco, si me equivoco me corrigen. Él la semana anterior le dio 2 meses a la fundación de Rockefeller, de George Soros, de salir de ahí, de salir. ¿Por qué? Porque esa fundación está promoviendo el caos. ¿Qué busca esta gente? Busca aniquilarnos familiarmente, romper la familia, dañar la simiente, exterminar el pueblo, hacer una regulación de la población de acuerdo a los protocolos de los sabios de Sion, que ya vemos que han sido ciertos, porque hace 50 años podía dudarse de que sean o no sean ciertos los protocolos de los sabios de Sion que se firmaron en Basilea, Suiza. Hoy sabemos que son ciertos porque estamos viendo qué ha pasado, que son planes de exterminio. Vamos a ver entonces un mundo sin contaminación. O sea, este es el motor que inventaron, que es de energía libre. Dice que las armas se van a convertir
en instrumentos de labranza, o sea, vamos a hacer un mundo agrícola. No necesitamos ser un mundo empresarial. Vamos a vivir comunitariamente. Sí va a haber industria, pero la industria va a ser para el bien común. ¿Qué es lo que necesitamos para vivir? ¿2 casas? No necesitamos 2 casas. 2 carros, no. Vamos a tener lo suficiente, pero vamos a vivir en paz. El mundo va a ser una isla de paz. Cuando alguien diga sí, será sí. Cuando alguien diga no, será no. Cada cosa tendrá su valor. Si ustedes tienen una habilidad y ustedes son esforzados, tendrán algo más. Pero no van a monopolizar, ni van a hacer solitos sus grandes empresas, ni van a coger la tierra, porque la tierra, por eso es que el Eterno solo se las prestó. Por eso les cobraba el diezmo, que es un impuesto a la tierra, un maseer. El diezmo era un impuesto a la tierra, porque el Eterno les presta para que su hijo también tome, para que las mujeres de su clan coman. Y de ahí viene la ley de los primogénitos. Por eso es que los jubileos se declaraba el regreso de la tierra. Por eso es que nosotros vamos en jubileo a regresar a la tierra. Por eso es que viene el Mesías y cada shemita también es liberación, cada 7 años. Por eso es que el Yeshua viene en un shemita a llevarnos a la tierra, a tomar las posesiones, dice. Pero aquí no vemos iglesias que se han ido al cielo, no vemos al demonio que casi gana a Dios, no vemos. Vemos un mundo en caos que es recuperado por el Mesías. Porque también en la gran tribulación va a haber irrupción de estas especies foráneas, aunque les cuidó él a uno. Por eso es que vamos a ver según Daniel 12, a Miguel. ¿Qué hace Miguel en la tierra cuando dice en Daniel 12? Dice que él va a venir en medio de la tribulación a cuidar a su pueblo. ¿Qué hace un general del ejército? Un general poderoso, militar, tecnológico, de una especie del Eterno en la tierra. ¿Por qué no está aquí un militar? Porque va a haber irrupción de estas tecnologías. Solo Él nos puede guardar. En medio de eso están esos truenos que acabamos de ver, que va a ser la palabra del Eterno en medio de nosotros. Nosotros en la tribulación vamos a ver a los ángeles del Eterno. Vamos a verlos. Alistémonos para eso. No piensen que esto es cosa de otro mundo. ¿Qué es lo que pasó hoy? Amanecimos con un dinero que ya se está cayendo, es una estafa. El dinero y la reserva fraccionaria. La creación de la misma Reserva Federal de los Estados Unidos no es federal, es alguien que hizo en Ellis Island una reunión de los banqueros en 1920, que fue por ahí, que crearon la Reserva Federal. Y estos mismos llevaron a la gran recesión de Estados Unidos, donde prohibieron a los norteamericanos tener oro. Solo podían tenerlo la Reserva Federal, que la gente creía que era un banco del Estado, es un banco privado. Y en los años 60, Francia reclamó su oro y mandó los billetes y pidió su dinero en oro y le devolvieron, pero de ahí Richard Nixon dijo que nadie más puede pedir el oro. Y ahora ellos no cuentan dónde está el oro, tienen la fábrica de billetes, se tomaron el gobierno de los Estados Unidos, se tomaron el mundo a través de la banca y la OTAN. Siempre hay algo que lo resiste de Occidente, de Oriente, que es Rusia, China. No digo que sean angelitos por si acaso, pero por eso es que ellos impiden que Latinoamérica tenga un gobierno autónomo, porque todo el mundo se da cuenta que ellos son el imperio y porque se van a abrir sus puertas, como nos llaman el patio trasero, las puertas y las costas y las bases de los enemigos de los gringos van a estar en Latinoamérica. Entonces ellos quieren apoderarse de Latinoamérica. Cada uno de ustedes sabe cómo votar en estas próximas elecciones, les guste o no les guste. Lo que sí les digo es que no le crean ni a Ecuavisa ni a Teleamazonas, porque es lo mismo que CNN, lo mismo que Fox, lo mismo y lo mismo que ABC de Londres. No. Entonces el dinero es una estafa. La reserva fraccionaria era algo que por cada dólar impreso, 10 centavos debían estar en oro. Ellos mismos hicieron esas leyes tramposas. Y resulta que ahora ya nadie tiene control de eso. Ni el presidente de los Estados Unidos puede entrar a Fort Knox, que es donde tienen las reservas de oro. Ni el presidente no puede entrar allá. Hay una prohibición, a que se den cuenta. O sea,
ni el gobierno de Estados Unidos puede entrar a revisar o a fiscalizar las bodegas del oro de la Reserva Federal. Es que están quebrados. Por eso pasó hoy lo de los bancos. Es un programado. Lo de hoy es un programa para ir cayendo la economía y entrar en un reseteo mundial con un nuevo dólar, pero manejando ellos mismos. Supuestamente hacen pensar que es el plan Gesara-Nesara, que los unos son un bando de los blancos y los bandos... Mentira. Esto es un sistema piramidal que gobierna el ojo que todo lo ve. Se acabó el lío, que es una entidad. Y por eso tienen un sistema piramidal como en un banco. En un banco los de la caja no saben cuánto tiene usted, solo ellos pueden pagar o rechazar un cheque. El de más arriba ya puede ver su cuenta. El de más arriba ya puede ver los bancos. El de más arriba ya puede hacer pelear entre los bancos de la misma agencia. Y el de más arriba sabe por dónde pierde y por dónde gana. Así funciona. Ese es el sistema piramidal. Ya, entonces, nosotros vamos a ver que existirá en el milenio, claro que va a existir trueque, que es como se hizo antes. O por último, en metales preciosos, una transacción, pero de peso en oro. Nada de reservas fraccionarias, nada de argumentos legales. ¿Por qué se dañó todo en Estados Unidos? Porque los Rothschild, con un esbirro de la banca Rothschild en Estados Unidos en 1914, cooptó el gobierno de los Estados Unidos con chantaje al presidente Woodrow Wilson y se tomaron la Corte Suprema de Justicia y llevaron a los Estados Unidos a la guerra con Alemania, siendo que no quería entrar. ¿Para qué? Porque los Rothschild querían tomarse la tierra de Israel. Y luego ganaron la guerra y Edmond de Rothschild, que compraba ya tierras en Israel y era dueño de algunas tierras, entonces él proclama la Liga de las Naciones para que le entreguen Israel, diciendo va a regresar el pueblo de Dios. No sucedió, las naciones le dieron la espalda, pero en 1945, después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ahí sí lograron la creación posteriormente de las Naciones Unidas. Y luego las Naciones Unidas en el 48, tome la tierra, regresó a Israel y ahora las raíces hebreas dicen, gloria a Dios, volvió Israel, no ha vuelto nada, eso es Sodoma y Egipto, eso dice Apocalipsis 18, son Sodoma y Egipto, la gran ramera es Jerusalén, la que se metió con todos los imperios, la que dijo Yeshua cuando estaba con la samaritana, 5 maridos has tenido y el último que tienes no es tu marido, le dice, refiriéndose a todos los imperios que dominaron, porque la samaritana estaba en Samaria, donde habitaban las 10 tribus, y fue castigada por prostituta. Por eso es que Romanos 7 dice, hace la analogía, dice, así como una mujer que es repudiada no puede volver a su esposo, muerto el esposo, ella ya puede regresar. O sea, puede volverse a casar. ¿Y dónde vemos eso? En la Torá. Pablo predicaba la Torá. ¿Y qué es eso? Que en la Torá dice que una mujer que es repudiada, dada carta de repudio, ya no puede, y se mete con otro, ya no puede volver al primer marido. Solo cuando se muere puede volverse a casar el primer marido. O sea, eso dice la Torá, tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace? El Eterno hizo una extraña obra, como dice el libro de Isaías, que muerto Yeshua, que fungía de marido, de esposo, que hace el papel honroso de ser el esposo de Israel, porque es un albacea, un representante del Eterno, muerto él, ya se pueden volver a casar ahora ustedes, las 10 tribus. Esa es la obra del regreso, la redención. Romanos 7. No está hablando de ser buen marido ni ser buena mujer, como nos enseñaban. Con eso predicaban en la iglesia, predicábamos, para ser el buen esposo, no. Está hablando del pueblo de Israel. Está enseñando a romanos, no. A italianos, no. Está enseñando a judíos que viven en Roma. Por eso les dice, hablo con los que saben la Torá. ¿Los gentiles saben la Torá? No. Habla con judíos que ya tienen a Yeshua. Por eso en otra parte dice, di con tu boca que Yeshua es el Señor, el Rey, y será salvo tú y tu casa. ¿Es para cristianos evangélicos? No. Esa es una declaración que hace alguien que tiene ya la Torá, que está dentro del pacto, y solo le falta renovar el pacto. Alguien que no es alguien que regresa, es alguien que ya tiene la Torá
Entonces les dice, ustedes tienen Torá, porque está escribiendo a la sinagoga de Roma. Solo digan que Yeshua es el Mesías y será salvo. Porque la salvación, según Apocalipsis 14:12, es los que guardan la Torá con fe en Yeshua, con obediencia a Yeshua, con fidelidad a Yeshua que dijo el Eterno a Moisés, profeta como tú les levantaré, escuchen a él, a Yeshua que estuvo en el monte Hermón, que dijo, una voz del cielo dijo, a este escuchen, a Yeshua que estuvo en el Jordán, que salió una voz del cielo y dijo, este es mi hijo amado, este es el de Moisés, este escuchen la Torá, no religión. El mundo será un mundo verde. Esta figura no le hace mucho así como, no encontré algo mejor, pero para simbolizar esto, porque el mundo será más agrícola. Las ciudades, acuérdense que vamos a estar, la población del futuro va a ser como la población de hace unos 800 a 1000 años. O sea, tierra para todos, un mundo agrícola. Ya, el mundo se va a transportar, los sobrevivientes subirán a celebrar Sukkot. ¿Cómo yo puedo ir de Ecuador a Sukkot así como ya vengo? No, porque va a haber resucitados, va a haber gente ascendida. Y como hacían en la antigüedad, van a haber representantes de cada región que suben a guardar por la región la ordenanza de los Sukkot en Jerusalén. Entonces nosotros estamos viendo aquí que ellos van a poder, lo que hizo Yeshua, traspasó una pared, una teletransportación, eso de ahí, que nosotros no entendamos la física, pero en la práctica, pero existe física. Ya los chinos han teletransportado señales de YouTube con éxito. Teletransportar es decir que me paso del punto A al punto B sin seguir una línea recta, sino una desmaterialización y materialización. Yeshua 2 veces traspasó la pared, y eso de lo que se vio. ¿Cuántas veces lo habrá hecho? Entonces ustedes van a tener el mismo cuerpo ascendido, un cuerpo glorioso, van a poder hacer eso, entonces no es raro. Y si alguna persona, no todos van a ser resucitados los que vivan en el milenio, muchos sobrevivirán, y muchos serán, por ejemplo, como los del oriente, los indígenas del Amazonas, que son capacitados para sobrevivir cualquier cosa, ellos van a sobrevivir, pero como dice el nuevo pacto en Jeremías 31, en el verso 35, dice, y nadie dirá conoce a Yahweh en el milenio, porque todos me van a conocer. Si a usted le ven que se traspasa, o sea, la pared de aquí a allá, y le dice, yo sigo a Yahweh, yo soy un hombre ascendido, ellos van a creer en el Eterno. El mundo va a creer en el Eterno, el mundo va a seguir la Torá. La religión no les va a llevar más que a extraviar. Dice que van a vivir la edad de los árboles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué van a comer ellos? Cerdo, no van a comer cerdo. El cerdo no es alimento desde la perspectiva del Eterno, ni los mariscos. Él dio una dieta para su pueblo, para que tengan salud. No dice que se van a morir ese ratito. Y también el verso de Mateo que dice, es que Yeshua dijo que coman los alimentos, va al vientre y ahí a la letrina, y ahí la Iglesia Católica en el siglo III le puso, purificando así los alimentos. Y eso cree la gente. Yeshua no tiene por qué enseñarles a la gente en el primer siglo a decir, no coma esto, no coma este otro, si ellos saben culturalmente. Ellos son el pueblo escogido del Eterno y tienen una alimentación exclusiva. ¿Y cómo se da cuenta uno? Hoy muchos judíos, allá sean o no sean judíos, guardan la Torá de los alimentos. Y el pueblo que más vive es Israel. Vive un promedio de 80 a 90 años. Cuando dice la Torá que el promedio de vida en los mejores casos son de 70 a 80. No, esa es una generación. Muchos van a usar herramientas para transportarse. Muchos van a usar tecnología. Los que no sean resucitados viajarán en naves, porque Yeshua va a venir en naves y no se va a quedar allá, no van a estar buscando camellos ni burros. Porque hay tecnología y tenemos, hoy mismo el celular es parte de lo que entregaron los ángeles caídos. Cuando ustedes ven el libro de Enoc, y en el libro de Enoc dice que ellos, los ángeles caídos que bajaron, que no son más que seres de otras dimensiones, de otros lugares, que entregaron tecnología, enseñaron alquimia, a transformar el plomo en oro, algo que es efectivo,
a fundir metales. Y resulta que cuando ustedes leen un libro de geología, desde el año 5000 comienza la era de los metales, y es de los años en que bajaron estos ángeles, estas entidades, llamémosles por su nombre. Nada de angelitos ni demonios aquí. Son entidades que no conocen al Eterno, como dice la carta de Judas. No conocen, dice, están presos en prisiones de oscuridad, no tienen luz. O sea, de pronto, después de que termine el milenio, la labor del Mesías es ir a enseñar. Tal vez yo digo eso y eso hace entender cuando dice, y yo seré su pueblo y ustedes serán y yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Cuando dice eso, el Eterno siempre es fiesta del octavo día. La fiesta de Shemini Atzeret de Sukkot. Si somos cristianos no entendemos esto. ¿Por qué no guardamos Sukkot? Perdemos el calendario, perdemos todo norte. Entonces, ¿en qué nos basamos? Solo en que ayer soñé, ayer me dijo mi pastor. Esto no tiene sentido. Aquí es conciencia, aquí es con tecnología, con los últimos recursos que nos ha dado el Eterno para sacarnos a nosotros de este mundo, apartarnos. Por eso dice, no te pido que los saques todavía, que los apartes. Por eso son santos, kadosh, kadoshim, apartados. La fiesta de Sukkot, los resucitados son un abrir y cerrar de ojos, van a estar allá representando a su pueblo, ¿no? También debemos ver que en Génesis dice, cuando a Abraham se le presenta unos seres, dice, alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando vio, salió corriendo de la puerta de su tienda y recibiéndolos, inclinándose hacia la tierra, los recibió a ellos, ¿no? Nosotros vemos que estos 3 varones son unos ángeles. Utiliza la palabra Enosh. Enosh quiere decir que son de la flor de la juventud, la flor de la vida. ¿De cuántos años murió Yeshua y resucitó? 30 años, a 31. La iglesia dice 33, pero eso es mentira. Ya, eso es mentira. El Cordero solo debe tener 1 año, y él comenzó con Juan el Bautista, y al siguiente Pascua fue en el madero, sino que a Juan 6:4 le cambiaron los traductores griegos, en vez de poner la fiesta de Sukkot, pusieron que fue a celebrar otra vez Pascua. Y ahí vino la distorsión. Esto lo determinaron ya en unos estudios recientes, hace un par de años, que encontraron unos documentos de un evangelio antiguo en el Vaticano y da el contexto histórico, porque no solo hay que quedarse con lo escrito. Acuérdense que 8 últimos versos de Marcos 16 son inventados. No podemos decir que toda la Biblia esté súper bien. Entonces ellos están en la flor de la edad. ¿Qué es la flor de la edad? Son 30 añitos, ni joven ni viejo. Es la edad perfecta. Esa es la edad de la resurrección. Ustedes van a ser personas renovadas, con cuerpos nuevos, pero con la misma apariencia física perfeccionada. Si a alguno le falta algo, ya no le va a faltar. Es que es así. Entonces, nosotros vamos a ver gente sana, con cuerpos que probablemente no necesitan solo ni respirar oxígeno. No podemos entender eso ahora, como dijo Pablo. Hoy vemos por un espejo oscuro, nublado, borroso. Pero cuando venga eso, ahí va a estar. ¿Y cómo sabemos que así puede ser? Porque ya vemos que hay irrupción de tecnología. Cuando la NASA le saca a usted, o la Marina de Estados Unidos le saca un ovni o inteligencia extraterrestre y le dice, esto sí es inteligencia extraterrestre, como sucedió hace 5 años, la desclasificación de inteligencia por la Marina de Estados Unidos y el Pentágono, ya desclasificaron, lo dice CNN, y tenemos un estudio de los ovnis aquí. ¿Qué sucede ahí? Es tecnología que todavía no tenemos. O sea, si es que ellos tienen 1.000.000 de años más de nosotros, o 1.000 años, siempre esos 1.000 años van a representar en tecnología. O sea, nosotros no hemos llegado. No tratemos porque no entiendo, no es. ¿Sí me explico? Si no entienden es porque estamos limitados. Su cuerpo perfecto tiene la capacidad al 100% de su coeficiente intelectual. Hoy no llegamos ni al 10. En el mejor de los casos, 15 por ahí un genio, que es un coeficiente de 160 para arriba. No vamos a tener ni los calendarios gregorianos, ni calendarios
judío, babilónico, ni calendario egipcio, ni romano. Funcionaremos como dice la Torá, con el calendario lunisolar del Eterno. Como manda en Éxodo 12 a observar las lunas, a observar las posiciones de la tierra frente al sol. Las mismas señales del Eterno dice, una mujer vestida, bañada con el sol, ya nos está dando pautas, ¿no? Que todo es en función, desde la tierra funcionan estas dos lumbreras, porque dice, dejo las lumbreras, la luna y el sol como señales de que de los tiempos, señales en los cielos, y la gente no entiende, prefiere la religión. Cuando ustedes le quieran pedir, yo solo les digo como un paréntesis, el Eterno que le estamos predicando a nosotros es más misericordioso, es más bondadoso, es más maravilloso de lo que nosotros creíamos. Pensábamos que adorando ciegamente, adorando como que necesitamos solo ven y ayúdame. Lo más grande que nos ha dado el Eterno es conocimiento. Y este conocimiento es el tesoro que no lo tiene el mundo. La gente sigue y abarrota iglesias donde le dicen que le va a ir bien. Pero aquí que les decimos que no les va a ir tan bien, pero al final vamos a ganar la guerra, no vienen. ¿Por qué? Porque esto no es para todos. Esto es como un llamado. Cuando ustedes cruzaron esa puerta no fue accidentalmente, ni para probar. Fue porque es un mensaje del Eterno, fueron traídos. Y si usted quiere comprobar esto con el Eterno y viene por primera vez y no tiene mucho conocimiento, puede pedir al Eterno, dígale que le revele el lugar donde les llevó, si es que eso es una embajada suya en el exilio, porque así es como se ha manifestado Él. Estos lugares no son iglesias, estos lugares son pueblo, embajadas de Israel en el exilio. Acuérdense que Efraín estaba perdido. Cuando ustedes regresaron, ya no están perdidos o extraviados o dispersos, están exiliados en las naciones. O sea, pasaron la condición legal del exilio en las naciones. Hoy, como son exiliados, tienen ustedes también gente dentro del pueblo que son representantes. Van a estar los 144,000 que ya están en muchas quejilot, preparándose y llevando a su pueblo. Hay un orden. Acuérdense que la profecía dice que traeré a la casa de Israel de los 4 puntos. Ya no se dirá, vive Yahweh, que sacó a su pueblo de Egipto. Se dirá, vive Yahweh, que en el futuro sacará a la casa de Israel de los 4 puntos de la tierra. Y ustedes son. Se materializó la promesa del Eterno. Nunca nadie en la historia se ha visto como ustedes. Nunca nadie en la historia ha dicho yo soy Israel como lo dicen ustedes. Todos se vieron como iglesias. Todos se vieron en sinagogas. Todos, si le caían mal al pastor, estaban fritos porque se iban al infierno. Pero aquí los trajo el Eterno y cada uno de ustedes es hijo y coheredero. Y se van a llevar con esto. Y en el futuro no es que van a hablar mandarín, ni chino, ni inglés. Van a hablar hebreo, que es una lengua. Dice en Sofonías 3:9, en aquel día daré un idioma seleccionado para que todos proclamen mi nombre Yahweh en común consentimiento y me sirvan. La Biblia que ustedes tienen, la Reina Valera, es una Biblia que tiene mucho engaño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento lo hicieron los judíos que no querían a Yeshua, que no lo ven como el Mesías, los judíos de Asher, los masoretas. Y el Nuevo Testamento lo hicieron los curas católicos de la Biblia Reina Valera. Entonces ellos pusieron labios, como decir esta boca. Pero cuando nos leemos la Septuaginta del 250 años antes de Yeshua, antes de que no haya por qué inclinar la balanza, encontramos la palabra dialectos, que todo el mundo va a adorar al Eterno en la manera, en su nombre verdadero, Yahweh. Y se sacarán los baales de su boca como Dios, como Jehová, como Yehovaco, ahora andan diciendo por ahí, porque su nombre es Yahweh. Y él nunca dijo, no pronuncies mi nombre. Dijo, no lo hagas en vano. Solamente eso. Vamos terminando y vamos viendo que el milenio pasado vemos paz, seguridad, tranquilidad, pero resulta que cuando ustedes reciben un milagro hoy, se alegran un mes, dan la gloria al Eterno hasta el segundo mes. Después otra vez empiezan a decir, será del Eterno que hizo eso, empieza otra vez a decrecer, ¿no? Al final del milenio se levanta alguien llamado Gog.
y Magog, ¿no? Que en el libro de Ezequiel se representa a Rusia, Ucrania. Y resulta que de ahí son los falsos judíos. Otra vez el linaje de los falsos judíos al final del milenio son movidos, según Apocalipsis 20, a rebelarse contra el reino. De ahí mismo. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, el adversario será suelto de prisión. Aquí dice Satanás, pero ya sabemos que ahí dice otra vez de donde estaba el adversario. El contrario, Satán quiere decir en hebreo, esta es una prueba de que este libro fue escrito en hebreo y no en griego, porque Satanás quiere es un adjetivo que significa oponerse, o un verbo, digamos, el que se oponerse, ¿no? Ya no es don Sata, eso no es. Entonces dice, el opuesto se levantará de nuevo y será suelto de su prisión. Esa es una parte alegórica simbólica. Y saldrá a engañar a las naciones. Por ahí ya viene el rumor, ¿no? Es que los de allá, o sea, siempre como es ahora, porque esa raza ha sido fregada. Cuando los cázaros se convirtieron al Eterno en el siglo VII, ellos no querían ser cristianos como los turcos, ni como los de al lado, ser musulmanes, como los turcos, ni como los de al lado de, que no recuerdo bien el país, pero bueno, junto a ahí habían cristianos, la nación contigua. Ellos escogieron seguir el judaísmo. Esto cuenta Yehuda Halevi, el segundo más importante rabino del judaísmo en el siglo XI. ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron los házaros? Un pueblo que descendía de los hunos mezclados con los mongoles. Era un pueblo bárbaro, era un pueblo malvado que su rey, Bulán, quiso que ese pueblo sea controlado por una religión, pero no quería verse afectado con sus vecinos. Entonces escogió el judaísmo y trajo judíos que andaban en la diáspora, ya mezclados, porque en el año 132 ya salieron mezclados. Acuérdense lo que les conté de Yeshua, que ya habían edomitas entre ellos, y los de edomitas ya venían mezclados con cananeo, que tiene prohibición nuestro pueblo de mezclarse con mujer cananea. Por eso les llama simiente de víboras. Pero en el siglo VII andaban deambulando judíos y trajeron a Hazaria. Y se convirtieron 2 millones de personas. Dicen 20, yo digo 2, tal vez por alguna equivocación, porque demográficamente no se puede establecer que sean 20. Pero esos 2 millones, para el siguiente siglo ya toditos eran hijos de Abraham. Y luego ya fueron los banqueros. Y se unieron a las órdenes de caballería, a los templarios. Luego la compañía de Jesús con los jesuitas. Luego se unieron a las logias masónicas en 1776 por medio de Adam Weishaupt. Infiltraron las logias. O sea, siempre metidos ellos, los judíos edomitas. Y ellos provienen del Cáucaso. Ellos son los que dice la profecía de Génesis, que Jafet usurpará las tiendas de Shem. Magog es descendiente de Jafet. Y ellos usurpan las tiendas de Shem. Hoy usurpan la tierra del Eterno, las tiendas de Shem. A quien se le dio a Abraham, su descendiente, su nieto, se le dio la tierra. Entonces, luego de esto vemos a Yeshua, que dice en Apocalipsis, en Primera de Corintios 15, dice, y entregará el reino y toda potestad pondrá a los pies, como estrado de los pies del Eterno, ¿no? O sea, va a dominar todo. Cuando haya dominado todo, se acabó el reino. Y viene la fiesta del 8º día. Y ahora sí, viene algo maravilloso que cuenta el libro de Apocalipsis, que solo está en el libro de Apocalipsis, en ningún otro lado, pero en la Torá también está, en el pectoral del sumo sacerdote. Y ese es otro estudio que tenemos, que la Nueva Jerusalén es una figura del pectoral. El pectoral es una figura de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es lo que dice Yeshua, voy a preparar moradas para ustedes, no es en el cielo. En el espacio, Él ha preparado moradas para su pueblo. Y antes de que los elementos consuman la tierra, una nave de esa proporción, de 2000 kilómetros por largo, por ancho, por alto, con 12 puertas, con cada puerta una piedra preciosa, tal como el pectoral. Y dice que en el interior de la Nueva Jerusalén, el Eterno y Yeshua serán la lumbrera, no necesitan luz. Y es lo mismo que en el interior del pectoral, Urim y Tumim, que significa brillanteces y luces. Cuando ustedes leen en hebreo, dice luces y brillanteces. Y tiene la misma proporción.
2.200 kilómetros en sistema métrico decimal, y no me acuerdo cuántos estadios tiene, 12.000 estadios, que esa es una medida antigua, pero en sistema métrico decimal tiene 2.200 kilómetros de largo por ancho por alto. ¿Y qué sucede? Que en el pectoral dice que tiene un palmo, que es 22 centímetros. Es una proyección exacta en 2 dimensiones de la Nueva Jerusalén, el pectoral del Cohen Hagadol. Eso es lo que vemos en las Escrituras. La epístola de Bernabé, que estaba en la Biblia pesita del segundo siglo, dice que hay que guardar el día del Shabbat. Bernabé, compañero de Saúl, de Pablo, dice hay que guardar el día del Shabbat y la fiesta del 8º día. Y esa cuestión gigante, esas moradas gigantes, baja en una fiesta del 8º día. Porque es en Sukkot cuando el Eterno dice, y ustedes serán mi pueblo, yo seré su Elohim. Cuando nació el Mesías en Sukkot, ¿qué dijo? En el pacto nuevo, ustedes serán mi pueblo en Jeremías 31, y yo seré su Elohim en el pacto renovado. Y a la Torah, ese que van a hacer en Sukkot, va a hacer que ustedes entiendan la Torah y la lleven en el corazón. Eso es, hermanos. Cualquier historia después de esta es religión. Si es que esto dice la Biblia, no podemos encontrarle más alegorías a la Biblia. O sea, dejemos la religión. Este es un pasaporte al futuro, a una vida con el Eterno verdadera. Ustedes han visto cosas muy difíciles de creer porque estábamos acostumbrados a establecer que todo es amor. El amor del Eterno se traduce en obediencia. Saludos, hermanos.